Conferencia, los códigos neurológicos y su comprensión para transformar la educación, a cargo de Isauro Blanco Pedraza, filósofo, pedagogo y psicólogo clínico y educativo. Es reconocido en Latinoamérica y España por su extensa y exitosa trayectoria como conferencista y como asesor de padres, alumnos, profesores, directores de escuelas, universidades y empresas de América y Europa. Asimismo, por su participación en congresos internacionales, artículos en revistas y su participación en varios programas de radio y televisión. Lamento mucho el problema que hemos tenido por la red. Me encuentro fuera de mi hogar en París y estoy en Sevilla para una serie de cursos que estoy dando para directores de Andalucía y me apena mucho el haberlos dejado colgados con esta presentación y por eso ahora grabo un pequeño vídeo que les pueda servir un poco para suplir lo que no pude hacer de manera presencial. Primeramente, tenemos que entender que ahora la educación se ha convertido en ciencia por la incursión que hemos hecho con la neurología. ¿Qué nos dice la neurología para lograr un aprendizaje efectivo? Les presento este esquema que puede ser de utilidad para los colegios. Nosotros recibimos del medio ambiente una enorme cantidad de información que la recibimos a través de los cinco sentidos. La vista y el oído tienen un predominio importante en esta captación de información. Una vez que entra esta información a nosotros, pasa por una primera memoria, que es la memoria inmediata. Si nosotros en ese momento que recibimos una información estamos distraídos o hay alguna interferencia de la luz o del sonido, pues lógicamente ahí ya no captamos una información y por lo tanto ya perdemos el procesamiento en su primer paso. Este primer paso se llama la memoria inmediata. Son los datos que vamos recibiendo del medio ambiente donde juega un papel fundamental la atención. Una vez que yo recibo la información y la memoria inmediata la procesa, la enviamos al segundo paso, que es la memoria operativa. La memoria operativa es la memoria de trabajo. Es donde nosotros juntamos información, donde nosotros procesamos la información y es el equivalente a la memoria RAM de los ordenadores. Esa memoria operativa es limitada. Puede procesar en bits, que son bloques de información, en 7 más menos 2. Quiere decir que podemos nosotros procesar entre 5 y 9 bits de información. Si yo recibo una cantidad de información superior a esa, se pierde porque el procesador no puede eh, digerir esa información y por lo tanto se pierde. Una vez que la memoria operativa procesa esa información, se resguarda en la memoria a largo plazo, pero básicamente debe reunir dos condiciones básicas. Una es que tenga sentido. Significa que necesito entender la información, comprenderla, para que pueda entrar a la memoria a largo plazo. Y la segunda condición es que tenga significado. Implica que la información que yo recibo sea importante para mí, sea útil para mí, o por lo menos tenga algún aspecto aceptable para mí, para que se pueda guardar en la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo solamente gestiona procesos, gestiona bloques de información, pero no alberga datos específicos ni información factual. Por lo tanto, en esa memoria a largo plazo, nosotros tenemos todos los procesos que nos ayudan luego para resolver problemas, para gestionar la información
son procesos de pensamiento, son procesos de lenguaje, y esa información que tengo yo en la memoria a largo plazo, una vez que está ahí, se gestiona de manera automática, de manera inconsciente. Ahí, por ejemplo, nosotros almacenamos procesos de pensamiento, almacenamos todos los elementos que son automáticos como dirigir un coche, hablar, razonar, resolver problemas. Y por eso la memoria a largo plazo es fundamental para los aprendizajes que vamos a tener a lo largo de la vida. Cuando nosotros pasamos por esos tres filtros, que es la memoria inmediata, la memoria operativa y la memoria a largo plazo, el aprendizaje se asegura. Normalmente juega un papel fundamental la atención. Ahora que encontramos en los niños y adolescentes tantos problemas con la atención, lógicamente estamos hablando de que hay una enorme dificultad para el aprendizaje, porque no hay en la gestión de la información a través de esos pasos que son muy sensibles a la atención, pero también al estrés. Cuando nosotros ya tenemos estos elementos, la memoria inmediata, la memoria operativa y la memoria a largo plazo, nosotros ya podemos establecer una buena gestión de la información que nos ayuda para asegurar el aprendizaje. Este es un primer paso que quiero insistirles que aseguremos en nuestros niños y adolescentes. La memoria a largo plazo depende mucho del autoconcepto que tienen los niños. Tiene ingredientes emocionales importantes. Si el niño se devalúa, si el niño no tiene una buena autoestima, un buen autoconcepto, la memoria a largo plazo también se diluye y automáticamente va a afectar el aprendizaje. Es por eso que este procesamiento de la información es fundamental para que en el colegio, en la escuela, nosotros vayamos protegiendo todos los pasos necesarios a fin de que el alumno pueda aprender. Este es un primer elemento que quería comentarles. El segundo tiene que ver con el aprendizaje respetuoso del cerebro. El aprendizaje que respeta el diseño natural humano va por tres pasos fundamentales. El primero es la preparación. En este primer acto del aprendizaje, es indispensable que el cerebro del niño o del adolescente establezca un estado mental, un estado preparatorio para el aprendizaje que sea positivo. Son como los elementos como un interruptor que pone en activo o en desconectado un determinado proceso. El niño cuando llega o el adolescente cuando llega al colegio, llega de alguna manera distraído, conectado con otras realidades, y el profesor cuando recibe al niño o al adolescente necesita encender, activar ese proceso de manera que el interruptor se coloque en posición activa para aprender. Este interruptor está formado por elementos emocionales, sociales, culturales y biológicos. Quiere decir, si el niño no ha dormido bien, el interruptor va a tener problemas para conectarse con el aprendizaje. Si el niño emocionalmente no viene bien predispuesto, va a tener problemas para que el interruptor se conecte en sí, estoy preparado para aprender. Si está en un estado de no, el niño, por más que le mandemos estímulos de aprendizaje, el niño no va a aprender. ¿Qué hace
que el interruptor se coloque en posición activa. Primero, que el niño sienta seguridad, sobre todo seguridad emocional. Y el profesor tiene que ser un factor de seguridad emocional para el niño, que se arriesgue, que sepa el niño que los errores no son fracasos, sino formas de aprendizaje, que siempre tiene un elemento protector a su autoestima, a su autoconcepto. Esto implica que el niño cuando entra al aula tenga un sentido de pertenencia, de afecto, de apego básico. Y entonces el niño automáticamente conecta el interruptor en sí, estoy preparado para aprender. Acepta el desafío como una forma de aprendizaje. El segundo acto se llama la construcción del aprendizaje. Y ahí significa que una vez que emocionalmente el niño está preparado, que siente seguridad en el ambiente, el niño puede comprender conceptos, puede profundizar conceptos y puede retenerlos. Es un paso lógico. Si la preparación no se asegura, el niño no aprende. ¿Qué logra esta construcción? Primeramente, que haya un aprendizaje multisensorial, que el niño tenga muchas fuentes de información y de aseguramiento de la información, que tenga diferentes puntos de vista, que pueda entender gradualmente los contenidos, los bloques de información que va aprendiendo. El paso anterior, la preparación, le da al niño la garantía para aprender. El paso 2, lo que es la construcción, ya le permite al niño estructurar una comprensión, una seguridad con respecto a lo que significa una preparación conceptual para el aprendizaje. El tercer paso se llama la consolidación. Ahí juega un papel importante el descanso en el niño. Si el niño duerme bien durante la noche, el niño procesa una información, pone en orden algunos datos que ha recibido en estado de conciencia, los consolida y le permite un aprendizaje. Cuando los niños o los adolescentes no están durmiendo el tiempo suficiente, no es solamente que pierden descanso, es que la consolidación del aprendizaje solo se da durante la noche. El niño necesita descansar, necesita consolidar estos aprendizajes en el sueño y también tiene que haber movimiento. Durante el día, el niño, después de que ha hecho un esfuerzo enorme para aprender, empieza a sentir el cansancio, que básicamente es que hace falta oxigenación neurológica y necesita movimiento. Estos elementos hacen que el niño, una vez que ha preparado su mente para el aprendizaje, que ha construido el aprendizaje, en el tercer estadio hace una consolidación. Estos tres pasos nos marcan un aprendizaje respetuoso con el cerebro. Ahora permítanme cerrar esta pequeña reflexión que le he tenido que concentrar dado el problema que hemos tenido con las redes, en que el profesor genera en los niños el síndrome de Miguel Ángel. El síndrome de Miguel Ángel consiste en unas estatuas inconclusas que elaboró Miguel Ángel y que se llaman Los Cautivos. Son esculturas que nunca terminó Miguel Ángel. En esas esculturas, él decía y hacía una práctica de su visión del arte y decía, cuando le preguntaban cómo lograba extraer tal belleza de los mármoles de Carrara, y él decía, lo único que yo hago es quitarle al arte, a la belleza, lo que le estorba, de manera que aflore, que surja la belleza que está dentro del mármol. De alguna manera decía, a través de de esas esculturas de los cautivos,
que dentro del mármol hay un ángel que quiere salir. Y esa es nuestra misión, profesores. Dentro de cada niño y adolescente, en medio de esas dificultades, de esos problemas de conducta, de esas dificultades para aprender que tienen algunos, nuestra tarea es ser Miguel Ángel. ¿Cómo le quito aquellos elementos que estorban que salga la belleza de la escultura? Nuestra tarea es permitir que el ángel que está en cada niño pueda salir. Somos constructores de belleza. Somos constructores de ángeles que esperan salir por nuestra intervención. Si yo respeto ese diseño natural del mármol que rodea a los niños, lograré que afloren obras de arte. Gracias por su atención y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido.